Don José Juan Fernández es sacerdote de la Diócesis de León y profesor de la Universidad de León, del Instituto Superior de Teología de Astorga y León y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Genario de Ponferrada. Asimismo es presidente del Ateneo Leonés y director de su revista científica. Además es director del Instituto de Investigación y Estudios Leoneses González de Lama. Ha publicado 9 libros, 40 artículos científicos y más de 50 artículos de divulgación. Desarrolló su ministerio como párroco insólito de la Agrupación Parroquial San José y como coordinador de la pastoral universitaria y también como capellán del equipo de fútbol titular y deportiva leonesa. Cedo la palabra a don José de Juan Fernández por su ponencia de la Pesaj judía a la Cena del Señor. Cada uno tiene sus manías a la hora de organizarse. Señor presidente de la Hermandad Sacramental de Santa Marta y de la Sagrada Cena, don Manuel Antonio Couso, estimados cofrades que habéis querido acercaros desde otras partes de nuestra nación a esta capital de este antiguo reino para participar en el congreso que aquí nos reúne, queridos miembros de la Hermandad de Santa Marta y de la Última Cena, mis hermanos, permitidme que así os lo diga, demás asistentes, tengo que comenzar manifestando mi satisfacción y mi orgullo por poder participar en este congreso, por los vínculos afectivos que me unen a esta hermandad, con la que he podido compartir muchos bonitos recuerdos de su historia, como el 75 aniversario reciente que hemos celebrado, pero hoy permitidme que evoque esos santos lugares que juntos pisamos y en los cuales nos emocionamos y que en esta conferencia quizás algunos de nosotros se nos vuelvan a la memoria y al corazón. Dicho esto, tengo que comenzar diciendo que yo para nada me considero un conferenciante, pero sí me considero un docente. Entonces, permitidme, y os pido disculpas ya desde el principio, que me abaje lo máximo posible, de tal manera que todos cuando salgamos tengamos las ideas y los conceptos claves que yo os he querido transmitir. Y para ello, esta conferencia que he titulado de la Pesaj judía a la Cena del Señor, la he estructurado en 4 puntos. En primer lugar, las relecturas en la Biblia. En segundo lugar, los orígenes remotos de la Pascua. Después damos un salto y nos vamos al mundo judío. Y por último, aterrizamos en lo que nosotros celebramos, la Pascua cristiana. Dicho esto, la relectura en la Biblia. ¿De qué quiero hablar aquí? Tengo que comenzar diciendo que cuando uno lee atentamente la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, uno descubre fácilmente cómo en el interior de sus libros hay un ejercicio constante de relectura, de reformulación, de reinterpretación de los diversos materiales bíblicos, como si el origen de la exégesis es un término que alude al estudio de la Biblia, se remontara a los mismos orígenes de la Biblia. El Nuevo Testamento está haciendo constantemente reinterpretación de lo que se describe anteriormente en el Antiguo Testamento. Por ello, estas dos partes de la Biblia no se pueden leer de manera
diseccionada. Hay personas a las que les resulta más familiar el Nuevo Testamento, quizás por la figura de Jesús, quizás por cómo se nos presenta la cercanía de Dios, quizás porque ya no se trata de un lenguaje tan semítico, sino que estamos hablando de un Dios aterrizado en medio de una cultura griega y romana más cercana a nosotros. Bueno, no podemos leer uno sin el otro, porque constantemente se están reinterpretando el uno al otro. En el mundo de la teología bíblica hay gente para todo, y hay personas que se dedican a contar términos, expresiones que se repiten en la Biblia. Pues bien, en el Nuevo Testamento encontramos alusiones explícitas al Antiguo Testamento que son introducidas por fórmulas muy concretas. A todos nos sonará cuando escuchamos: ¿habéis oído decir que se dijo a los antiguos? O como está escrito en... Pues estos términos se repiten hasta en 224 ocasiones a lo largo de todo el Nuevo Testamento, para que veamos cómo el ejercicio de reinterpretación es constante. Pero no solo se queda ahí la cosa, sino que encontramos también alusiones implícitas en la tipología. ¿Qué es esto de la tipología? Diversos personajes del Antiguo Testamento parece que nos están preparando de manera pedagógica a lo que después se relatará en el Nuevo Testamento. Tal es así como, por ejemplo, el sacrificio de Isaac, que ayer doña Raquel Jaén aludía a él porque se encuentra en la puerta de San Isidoro y alude de alguna manera a lo que aconteció después en el Nuevo Testamento, el sacrificio de Jesús en la cruz. Pues bien, tenemos que decir en este momento que las personas mueren, pero el sujeto que recibe la palabra, que es el pueblo de Dios, permanece vivo y permanece en su identidad generación tras generación. Con la acción del Espíritu Santo, lo que quizás no se llegó a percibir de una manera muy explícita en un primer momento, aunque ya estuviese contenido de alguna manera en el texto, se va entendiendo más en su plenitud a lo largo del tiempo. Al cabo de los años, el nuevo texto, cuando vuelve a ser releído, es completado en su profundización. Se descubren algunos detalles que hasta entonces no se habían descubierto. Por ello, quiero traer en este momento una cita del Papa emérito Benedicto XVI en su introducción al primer libro de Jesús de Nazaret, donde alude a este fenómeno de lectura de la interpretación bíblica y dice, permitidme que lo lea: la exégesis moderna ha mostrado que las palabras transmitidas en la Biblia se convierten en escritura a través de un proceso de relecturas cada vez nuevas. Los textos antiguos se retoman en una situación nueva, leídos y entendidos de manera nueva. En la lectura progresiva, mediante correcciones, profundizaciones y ampliaciones tácitas. La formación de la escritura se configura como un proceso de la palabra que abre poco a poco sus potencialidades interiores, que de algún modo estaban ya como semillas y que solo se abren ante el desafío de situaciones nuevas, nuevas experiencias y nuevos sufrimientos. Dicho esto, tengo que decir, para que lleguemos a comprender, y traigo un ejemplo muy sencillo. Hace unos días me encontré con un alumno que aprobó las oposiciones y que ya se encuentra ejerciendo la docencia. Y vi que llevaba en su muñeca un reloj un tanto antiguo. Y le pregunté, porque me llamó la atención, y él emocionado me dijo que se lo había regalado el primer día que comenzó a dar clases, se lo había regalado su padre.
A su padre, a su vez, se lo regaló el día de su boda su abuelo. Y su abuelo lo compró con el primer sueldo que tuvo cuando comenzó a trabajar. Vemos un mismo objeto, que es un reloj, pero vemos cómo para cada generación ha tenido un significado diferente. Así ocurre con diversos acontecimientos que se van repitiendo en momentos muy determinados, quizás el mismo momento a lo largo del año, pero cómo para cada generación va teniendo un significado peculiar, diferente. Traigo esto aquí para que no nos escandalicemos, para que no restemos importancia al hecho de la Pascua tal y como lo voy a describir ahora. No me gustaría que a nadie le hiciera temblar su fe, sino todo lo contrario. Ver cómo un mismo acontecimiento se ha ido reinterpretando y ha ido cobrando significaciones diferentes y quizás con el tiempo más plenas. Vamos a hablar sobre los orígenes remotos de la Pascua. Y para ello me voy a retrotraer a un tiempo anterior incluso al Antiguo Testamento. Y hacemos un viaje al mundo oriental. La fiesta de la Pascua era una fiesta de los beduinos, en un primer momento nómadas y después seminómadas. Esta fiesta consistía en el sacrificio de un animal joven para obtener la fecundidad y la prosperidad del ganado. La víctima que se sacrificaba era asada a fuego lento. No podía ser quebrado ni un solo de los huesos que lo constituían. Y con su sangre se untaban los palos de las tiendas, posteriormente, cuando ya se hicieron seminómadas, las jambas de los dinteles de las puertas, con un sentido casi mágico de protección frente al enemigo y frente a posibles peligros. En un principio, cuando estamos hablando de un pueblo nómada, no se comía la víctima que se sacrificaba. Posteriormente sí, se comenzó a comer el cordero y al mismo tiempo era acompañado de las hierbas que encontraban en el desierto, que por lo general solían ser hierbas amargas, y no estamos hablando de hortalizas. Se cenaba con un atuendo propio de aquel que está dispuesto a emprender una marcha, esto es, báculo en la mano, los lomos ceñidos y las sandalias en los pies. La fiesta se celebraba por la noche y por lo tanto se aprovechaba la luz de la luna, que generalmente era la luna llena, y era la luna llena de la primavera, porque esta fiesta tenía un sentido cíclico, es decir, el retorno constante de las estaciones del año, y en concreto de la estación de la primavera, que era cuando los beduinos comenzaban con sus rebaños a buscar el pasto que ya en este momento comenzaba a salir. Dejamos la Pascua, los orígenes remotos de la Pascua, para adentrarnos ya en el contexto judío. Soy consciente que no voy a decir nada nuevo ahora a continuación. A todos nos suena el momento del origen de la Pascua. Sabemos que Moisés, en un momento determinado, abandona la familia del faraón, en la cual se educa y crece, porque él descubre que es hebreo. En este momento se marcha escandalizado y en el monte Moria recibe la revelación de Yahvé Dios, quien se le presenta precisamente como Dios y le revela su nombre. Recordemos el capítulo 3 del libro del Éxodo, y en ese momento Dios le pide que vuelva a Egipto a liberar al pueblo del cual Moisés forma parte
porque lleva sangre hebrea. Moisés le pregunta, ¿y cómo me presento yo ante el faraón? Y Yahvé Dios le dice que le ayudará en ese momento. Y le ayuda a través de las plagas que le autorizan como el enviado por parte de Dios. El faraón hace caso omiso de todas las plagas hasta que llega por fin la última de las plagas, la 10ª, la muerte de los primogénitos. En ese momento el faraón es cuando deja al pueblo hebreo, al pueblo israelita salir, les deja en libertad. Y leo literalmente la prescripción que recibe Moisés para el resto de los israelitas. Al atardecer se matará un cordero o un cabrito de 1 año, macho y sin defecto. Se rociará con su sangre las jambas y el dintel de la puerta de sus casas. De noche se comerá la cena de la liberación, cordero y pan ácimo, con los pies calzados, ceñida la cintura y un bastón en la mano, en plan de marcha. Más tarde el Señor, que herirá de muerte a los primogénitos de los egipcios, pasará de largo o se saltará las puertas de los hebreos. Marcadas con la sangre del cordero. De aquí que el término Pesaj hebreo, que significa paso, haga alusión precisamente a este paso, a este salteamiento que el ángel de la muerte realiza con aquellas puertas marcadas con la sangre del cordero y que son las puertas de las familias hebreas. Y no solamente la Pesaj alude a este paso, sino también al paso del Mar Rojo que experimenta el pueblo de Israel y por el cual ellos no perecen y los egipcios que marchan tras ellos para dominarlos, para devolverlos de nuevo a la esclavitud, sí. Vemos 2 elementos. En primer lugar, el símbolo del cordero. En segundo lugar, otro símbolo al que se aludía en el texto bíblico, que son los frutos del trabajo. Son elementos que ya anteriormente se han aludido a lo largo de la Escritura y que por lo tanto encontramos de nuevo una vez más reformulados, reinterpretados. Así, la víctima del cordero la encontramos en el libro del Génesis cuando Abel sacrifica el primogénito del rebaño. También lo encontramos cuando Noé ofrece un holocausto sobre el altar tras el diluvio. Y también lo encontramos cuando Abraham sustituye a su hijo Isaac por la víctima del cordero. Respecto a los frutos del trabajo, de la misma forma que en una parte encontramos a Abel, en otra encontramos a Caín ofreciendo los frutos de la tierra, y también a Melquisedec, sacerdote por excelencia, lo encontramos ofreciendo pan y vino, elementos que aluden ya de alguna manera a la Eucaristía. Repito de nuevo, constante reformulación a lo largo de la Sagrada Escritura. El pueblo hebreo es consciente de que ha sido liberado por Yahvé, y Yahvé lo constituye como su pueblo, aunque este momento no es estudiado como una de las grandes alianzas, sino que la alianza entablada por Moisés es cuando Yahvé le entrega las tablas de la ley. Sí podemos hablar de un pacto por parte de Dios. Yahvé le pide a su pueblo que recuerde este momento como un momento fundacional, como en el momento en el que ellos son erigidos como el pueblo de Dios. Y permitidme que lea de nuevo el texto bíblico. Me remonto al libro del Éxodo. Este mes será para vosotros el principal de los meses, el primer mes del año. El 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año. Los cogeréis entre corderos y cabritos.
Lo guardaréis hasta el 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esta noche comeréis la carne asada a fuego y panes sin fermentar y hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo, ni cocido en agua, sino asado a fuego, con cabeza, patas y vísceras. No dejaréis restos para la mañana siguiente, y si sobra algo, lo quemaréis. Estamos viendo un precepto por parte de Dios, de tal manera que el pueblo de Israel recuerde su momento fundacional. Y no termina ahí, sino que hay una cita, una petición aún más explícita para las generaciones futuras. Este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé, de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Pues bien, el pueblo judío ha perpetuado esta petición durante siglos, eso sí, con salvedades. Por ejemplo, en la mesa ya no se come un cordero entero, por una razón muy sencilla, porque el libro del Deuteronomio manda que el cordero pascual sea sacrificado en el templo, y como todos sabemos, el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces lo que actualmente tienen los judíos es un recuerdo de ese cordero, es decir, tan solo hay un hueso de manera rememorativa. Conservan otra serie de elementos. Por ejemplo, las 5 copas de vino que aluden a las expresiones que en el capítulo 6 del libro del Éxodo resumen la liberación y la redención obrada por parte de Yahvé para con su pueblo. Estas expresiones son las siguientes. En la primera copa, yo os sacaré. Y cuando se bebe esta copa, tiene lugar el rito del fuego. Es decir, el presidente de la mesa, que dicho así suena a lecciones, voy a decir el presidente de la cena, que no es de couso, en este momento enciende la menorá, que es ese candelabro de 7 brazos. El 7 es un número que indica plenitud y que alude a Dios. En ese momento comienzan a creer que Dios se encuentra ya presente en medio de ellos. Por lo tanto, la mujer de la casa hace una oración de bendición y se encienden el resto de las velas. La segunda copa alude a la expresión yo os libraré. La tercera copa alude a la expresión yo redimiré. Esta es la copa que más tiempo permanece sin beber en la mesa. Y en este momento es cuando el Benjamín de la casa, el niño más pequeño, se dirige a su padre y dice de forma prácticamente ritual: ¿por qué esta noche es diferente al resto de las noches? Y la cuarta copa alude a la expresión yo os tomaré por mi pueblo, en el momento en el que queda fundado el pueblo de Israel. He aludido a 5 copas, pero tan solo he expresado 4 expresiones, 4 fórmulas. La quinta copa permanece llena de vino, pero no se bebe. Está a la espera del profeta Elías. Elías es uno de los grandes profetas para los judíos. Según ellos, vendrá a indicar la llegada del Mesías. Por ello, si todos recordamos el Evangelio del pasado domingo, segundo de Adviento, se nos presentaba la figura de Juan el Bautista. El Bautista al que nosotros conocemos como el precursor, como aquel que señala
la venida del Mesías. Y el evangelista Mateo nos lo presenta vestido y hablando de una manera muy peculiar. Vestido con piel de camello y hablando no de manera ambigua, sino denunciando por completo las injusticias, con un lenguaje muy incisivo. Y lo presenta precisamente en la misma línea del profeta Elías. Vestía así y hablaba de la misma manera. Por ello también, cuando Jesús está clavado en la cruz, grita: Elí, Elí, lama sabactaní, y la gente que no conocía el idioma se escandaliza y dice el texto bíblico: está llamando al profeta Elías. Repito, Elías era el profeta, según los judíos, iba a venir a anunciar la llegada inminente del Mesías. Esto corre peligro. En este momento, un niño de la casa, sale a la puerta, abre a ver si ha venido el profeta Elías. Como nunca está, pues entonces el vino de esa copa se tira al suelo. Nunca está, evidentemente, porque el Mesías ya llegó. Vamos a ver el simbolismo que perdura aún hoy en la actualidad en la Pesaj judía, en la fiesta de la Pascua. Los judíos, los varones judíos, para la cena de la Pascua, para la Seder de la Pesaj, porque la Pascua dura 7 días, 8 días en la diáspora, por un temor de cálculo, para asegurarse bien, visten con kipá, que es esa especie de gorrito que se pone en la cabeza y que alude precisamente a que el único Señor es Dios, el único que tiene dominio es Yahvé. Y se ponen también la talit, que es esa especie de chal cuyos vértices cuelgan 4 flecos que tienen 5 nudos que aluden al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. El color que suele pedirse para ocupar los puestos de esta mesa es el blanco, que alude a la fiesta. El presidente de la cena es el padre de la casa, independientemente de si hay un rabino, de si hay un sacerdote. El presidente es el padre de la familia porque es una fiesta eminentemente familiar. En un momento determinado, el padre de la familia coge un poco de vino con sus dedos y echa 10 gotas en el suelo para simbolizar las 10 plagas de Egipto. Los panes que están presentes en medio de la mesa se tapan siempre que se elevan las copas para bendecir. ¿Por qué? Porque las copas aluden al sufrimiento experimentado, mientras que los panes tienen otro sentido, un sentido de liberación, para no mezclar el sufrimiento con la liberación, que fue el momento ya de alegría para el pueblo de Israel. Tienen lugar 2 lavatorios de las manos. Uno en primer momento higiénico y tiene lugar antes de sentarse a la mesa. Otro en medio de la mesa y es un lavatorio ritual. Este lavatorio nosotros lo hemos heredado en la Eucaristía. Si os dais cuenta, el sacerdote, después del ofertorio, se lava también las manos, justamente en medio de la cena, en medio de la Eucaristía. Y en último lugar, se produce un rastreo por toda la casa para quitar todos aquellos alimentos que tienen levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es signo de corrupción. Es decir,
Con la cena, con la Seder de la Pesaj, se inicia prácticamente el nuevo año judío. Y como es una nueva oportunidad, como es un nuevo año, como es una nueva etapa en la vida del pueblo, hay que quitar todo aquello que ya está contaminado para dar un sentido nuevo a ese nuevo tiempo que el Señor regala para sus fieles. Vamos a detenernos ahora en los alimentos que copan la mesa de la Seder de la Pesaj. Generalmente se suelen poner en una especie de plato como el que tenemos presente en la pantalla. El primer alimento al que vamos a aludir es la maror, que son las hierbas amargas. Pueden ser lechuga, puede ser apio, y que simbolizan la amargura de la esclavitud. Se alinean con agua salada y con vinagre en recuerdo de las lágrimas que el pueblo de Israel derramó cuando eran esclavos de los egipcios. Otro de los alimentos que tienen presente en la mesa es la matzot, que son 3 panes, pueden tener una forma circular o una forma cuadrada y que recuerdan el momento de la liberación. Sabemos que los judíos, que los hebreos, en el momento en que son liberados, tienen que dejar el pan a medio cocer porque el faraón por fin había concedido la liberación del pueblo y ya no daba tiempo a fermentar los panes. En recuerdo de ese momento, estos panes tampoco llevan levadura, están sin fermentar. El siguiente de los alimentos que tienen presente es la esroá, que es el cordero, que es el plato memorial por excelencia. Como os decía antes, generalmente ahora solamente está presente un hueso, pero ese hueso tiene que pertenecer a un cordero que es asado a fuego lento entero, con las patas, con las vísceras, con las entrañas, y tiene que ser un cordero de menos de 1 año, puede ser un cabrito. Otro de los elementos curiosos que tienen es la haroset, que es una especie de pasta hecha con diversos alimentos, con manzana, con nuez, con avellana, con miel, con dátiles. Todos estos son frutos que están presentes a lo largo de la Escritura. Y el color y la textura de la pasta recuerdan a los ladrillos que el pueblo hebreo fabricaba cuando eran esclavos de los egipcios. También está presente la jarecet, es decir, otra hierba amarga, pero en este caso tiene que ser diferente de la maror. ¿Por qué? Porque son 2 hierbas amargas diferentes. Si nosotros acudimos al Talmud, al momento concreto en el que se nos relata la liberación de los hebreos, veremos cómo se hace alusión a las hierbas amargas en plural. De ahí que sean 2 tipos de hierbas amargas diferentes. También encontramos las carpás, que es apio o puede ser también perejil o patatas, que son símbolo de vida. Y por último, otro de los alimentos prescriptivos que tiene que estar presente en medio de la Seder, de la Pesaj, de la cena, de la Pascua judía, es el huevo duro, que viene a simbolizar al pueblo de Israel, que mientras más durezas atravesó, más fuerte se hizo. Dicho esto, damos un salto más allá y nos centramos ahora en nuestra Pascua, en la Pascua cristiana. Y si el momento en el que en la Pascua judía, cuando se coge la tercera copa, el niño de la casa le pregunta a su padre ¿por qué esta noche es diferente? Aquí nos podríamos preguntar cada uno de nosotros, ¿y por qué esta Pascua es diferente al resto de las Pascuas? Pues bien, la última cena
Es el momento decisivo cuando los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento son reemplazados de una vez para siempre por los hechos y el cumplimiento del Nuevo Testamento. Por eso, en la liturgia nosotros decimos, esta es la solemnidad pascual en la que el verdadero Cordero es sacrificado. En la última cena, con toda humildad y reverencia, Cristo se sienta junto con sus discípulos para celebrar la Pascua y observa al detalle el ritual prescrito en la antigüedad. Pero Él reemplaza el antiguo rito por el nuevo. Y cuando Él coge el pan, ya no va a ser simplemente un pan ácimo. Y cuando Él coge la copa llena de vino, ya no va a ser simplemente la Pascua. Estamos hablando del misterio del nuevo pacto que se acaba de establecer. Es el momento supremo, anticipado ya en la antigüedad, en la Pascua de los judíos. Pero resulta que ha llegado el momento culminante. La redención del hombre está a punto de realizarse. Me adentro ahora en uno de los problemas quizás más controvertidos que encontramos a lo largo de la Biblia. Voy a hacer aquí un inciso, aunque parezca una tontería, pero cuando yo hablo de los evangelios sinópticos, me estoy refiriendo a Mateo, a Marcos y a Lucas. Sinópticos es una palabra que viene del griego y se podría traducir con un ojo. ¿Por qué? Porque estos tres evangelios han seguido un proceso de elaboración diferente al evangelio de Juan. Han seguido un proceso bastante idéntico, y si nosotros los pusiéramos en una sinopsis, es decir, en tablas juntas, veríamos cómo se pueden abarcar prácticamente con una mirada, porque hay varios elementos que se repiten. Juan, cuando escribe su evangelio, sigue un camino completamente diferente. Y esto lo vamos a comprobar ahora mismo. Según relatan los evangelios sinópticos, Jesús tomó una comida pascual con sus discípulos la noche anterior a su muerte. Tal y como mandaba la legislación presente en el libro del Levítico, habla de comer la cena pascual en la tarde que finaliza el 14 y comienza el 15 del mes de Nisán, que viene a ser entre nuestro mes de marzo y nuestro mes de abril. Mitad de marzo comienza el mes de Nisán para los judíos hasta mitad de abril. Es decir, en consecuencia, para los sinópticos, la tarde en la que Jesús celebra la última cena, junto con la mañana en la que Jesús es crucificado, se corresponde con el 15 del mes de Nisán. Y acudo al texto bíblico, en este caso voy a leer simplemente uno, el del evangelista Lucas, pero si acudimos a Mateo y a Marcos nos vamos a encontrar pues un texto bastante similar. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: id y preparad lo necesario para la comida pascual. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les responde: al entrar en la ciudad encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre y decidle al dueño: el maestro manda preguntarte, ¿dónde está la sala en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en el piso de alto una sala grande, arreglada con almohadones. Preparad allí lo necesario. Los discípulos partieron, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Respecto al día de la semana en la que tuvo lugar la cena pascual, según señala el evangelista Marcos,
la tarde de la crucifixión precedió a un sábado. Y si la cena tuvo lugar en la tarde anterior a la crucifixión, estamos hablando de un jueves. Sin embargo, el evangelista Juan nos presenta un marco completamente distinto. La última cena se sitúa en un tiempo anterior a la Pascua, y así, si abrimos el capítulo 13 de San Juan, se nos dice: era antes de la Pascua. Mientras que la condena y la crucifixión de Jesús se fechan claramente en la víspera de la Pascua. Es decir, mientras para los evangelios sinópticos el día 15 del mes de Nisan tiene lugar la Pascua, la cena pascual, para el evangelista Juan esto sucede antes del 15 del mes de Nisan, es decir, el día 14. Solo una vez que el cuerpo de Jesús se encuentra presente ya en el sepulcro es cuando comienza la Pascua judía, el 15 del mes de Nisan. Sin embargo, sí concuerda con los evangelistas sinópticos en el día de la semana. También para Juan, el día de la semana fue el jueves. Nos encontramos ante la cuestión cronológica más discutida del Nuevo Testamento. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer aquí es: ¿fue la última cena una cena pascual o no? Soy consciente de que no vamos a poder resolver esta pregunta, pero sí voy a dar, amparado por las opiniones de varios exégetas, pues algunos criterios que pretendo que nos ayuden a esclarecer esta cuestión sin poder llegar a resolverla. Para los esenios de Qumran, ellos utilizan un calendario solar, según el cual la Pascua siempre tiene lugar la tarde de un martes para un miércoles. De acuerdo con esto, Jesús celebró la última cena en la tarde de un martes. Esa misma noche fue apresado y en los días posteriores tuvieron lugar los sucesivos juicios, de tal manera que él fue crucificado un viernes, el 14 del mes de Nisan oficial. Sin embargo, podríamos preguntarnos, si Jesús no formaba parte de esta secta de los esenios, ¿por qué va a adoptar un calendario propio de los esenios cuando la adopción de un calendario se hacía por cuestiones religiosas? Primer argumento que algunos exégetas presentan, yo lo desecho. Vámonos al segundo. Según el padre Lagrange, dominico por excelencia, gran exégeta, él ha sugerido que el calendario que se utilizaba en Galilea era diferente del de Jerusalén. También otros autores vienen a decir que el calendario que utilizaban los fariseos y los saduceos eran diferente al resto del pueblo común, el resto, por ejemplo, de los evangelistas. Por lo tanto, ¿a qué calendario nos atenemos? Este argumento es desechado por teólogos de la talla de Brown, experto en el evangelista San Juan, o del propio Ratzinger. Dice que no tiene fundamento ninguno este criterio. Por lo tanto, yo también lo desecho. La Pascua era una fiesta judía, y no cualquier fiesta. Y todos sabemos de la multitud de prescripciones a las cuales los judíos son sometidos. En las fiestas los judíos no pueden trabajar, y menos. Un sabbat tiene unas prescripciones muy limitadas. Mucho más, podríamos decir, el sabbat de los sabbat, es decir, la Pascua judía.
¿Cabría, por lo tanto, que ese día se llevara a cabo los juicios, la flagelación, el llevar a la cruz, los hombres que regresan del campo, la crucifixión, la compra de aromas, la preparación de la tumba, la sepultura de Jesús? ¿Un día en el que no se puede trabajar? Pues a mi juicio no. Si bien en este punto, que es uno de los más utilizados para decir de que Jesús no celebró la cena pascual el día de la Pesaj judía, hay que hacer una anotación. Y es que según la Misná y la Tosefta, que son libros de la tradición oral judía, ese día no se podía realizar ningún juicio, al no ser que fuera un juicio grave, de una acusación grave. Y una acusación grave era presentarse como un profeta. Y Jesús se presenta como el Hijo de Dios. También hay que decir que esta prescripción está limitada al tiempo del segundo templo, el tiempo de Jesucristo. A la vista de lo anterior tenemos que decir que la opción más plausible, quizás es la de la cronología de San Juan, es decir, que la Pesaj, que la cena, se celebrara un día ordinario, un día normal. Pero, ¿por qué? Y voy a intentar dar algunas pinceladas. Dame 5 minutos más. Los sinópticos, por su tradición, quizás influido por algunos rasgos pascuales, aceptaron de manera apresurada que se trataba realmente de la Pascua. Pero si esto no fue así, Jesús adelantó la comida pascual porque conocía que Judas estaba tramando su prendimiento, o sea, tuvo otro tipo de calendario. Juan, por el contrario, conservó los elementos propios de la cronología, los elementos correctos. Tenemos que decir que unos y otros utilizan estos elementos con un sentido teológico. Es decir, los evangelistas lo harían casar con la Pascua de los judíos para ver cómo la Pascua de los judíos, el pacto antiguo, se corresponde con la Pascua de Jesús, el nuevo pacto. Eso por una parte. O Juan alteró la cronología para dar un sentido teológico muy curioso. ¿Y cuál es ese sentido? La muerte de Jesús se habría correspondido cronológicamente con el momento exacto en el que tenía lugar el sacrificio de los corderos que se iban a cenar en la seder de la Pesaj. De esta forma Jesús estaría siendo presentado como el Cordero definitivo, como aquel que muere en remisión por los pecados del pueblo. Llegados aquí, yo voy a proponeros una vía intermedia ya para finalizar, y es una vía de reconciliación. ¿En qué me asiento para esto? En primer lugar, Juan, como hemos visto, al comienzo del capítulo 13, habla de antes de la Pascua. Pero es que en la época del segundo templo, la Pascua comenzaba con la cena del Cordero, el 15 del mes de Nisán. Por ello, cuando se está hablando de la preparación de la cena, no se está aludiendo al tiempo pascual, sino precisamente al momento previo al inicio de esta fiesta. Un argumento a favor, apoyándome en el Evangelio de San Juan. Otro argumento. Se nos dice que, literalmente, desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así preparar la comida de la Pascua. Juan 18, 28.
no contaminarse para poder comer la comida de la Pascua. Pero es que el término Pascua, a lo largo de la Sagrada Escritura, tiene 4 significaciones diferentes. Y una de ellas es la ofrenda de la paz, que se realizaba a lo largo de los 7 días que duraba la Pascua fiesta. Por lo tanto, quizás el evangelista Juan, cuando alude a esta Pascua, se está refiriendo en este sentido. Otro de los argumentos. Se nos dice, el evangelista, era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Quizás ese sábado era el sábado en el que se llevaba la ofrenda del Omer, que se hacía el 16 del mes de Nisán en la época del Segundo Templo, y que era una especie de cabrito, de cordero pequeño que se llevaba en ofrenda. Por lo tanto, si esto es así, si el sábado se correspondería con el 16 del mes de Nisán, estaría concordando la versión de Juan con la versión de los evangelios sinópticos. En la cena, según Juan, están reclinados, una posición propia de la cena de la Seder de la Pesaj. En la Seder de la Pesaj también tenía lugar un momento para la limosna con los más pobres. Y si acudimos también al Evangelio de Juan, vemos cómo cuando Judas sale de la cena, a nadie le extraña y piensan que él va a cumplir con la costumbre de dar limosna para con los pobres. He utilizado diversos argumentos propios del Evangelio de Juan para hacerlo coincidir con la versión que nos propone los sinópticos. Concluyo ya. La primera Pascua, el primer Éxodo, implicó la salvación de un pueblo, un paso de la esclavitud física, de la libertad física a la libertad de culto. Sin embargo, Jesús reconfigura, da un nuevo sentido a la Pascua de los judíos, y lo hace por medio de su sufrimiento, y lo hace por medio de su propia ofrenda. Ya no ofrecerá un cordero, sino que Él se ofrecerá como un cordero. En este momento nosotros dejamos de ser parte de un pueblo y nosotros comenzamos a ser nada más y nada menos que los hijos de Dios. Es decir, la Pascua cristiana viene a significar la plenitud de las Pascuas anteriores que se habían celebrado. Jesús es el verdadero Cordero, aquel que se inmoló por sí mismo para ofrecimiento, para salvación de todos los demás. Nada más. Ya podéis despertar. Aceptará también el presidente de la hermandad de un detalle en agradecimiento por la noticia.
Muchísimas gracias a todos por la asistencia y por la atención. Así que nos podemos ir ya al café que nos está esperando.